Buenas tardes, hoy vamos a hablar de una figura del mundo de la música. Se trata del editor musical. Una figura cuyo nombre puede conducir a algún tipo de confusión al relacionarlo con el editor del mundo del libro y que tiene una serie de particularidades y de problemáticas que suele generar conflictos en el mundo musical. Vamos a ver, lo primero que tenemos que señalar es que la ley de propiedad intelectual, cuando habla de los distintos contratos, se refiere a muy pocos de los que realmente se producen en el mundo de los derechos de autor, pero un contrato que sí que desarrolla bastante es el contrato de edición. ¿Qué es lo que sucede? Que el contrato de edición lo divide en dos: el contrato de edición en forma de libro y el contrato de edición musical. El contrato de edición en forma de libro, todos los conocemos, hemos hablado de él en alguna otra ocasión, es aquel por el cual un autor le entrega una obra al editor para que el editor la publique en forma de libro. Lo que sucede es que también existe el contrato de edición musical, que tiene su origen en el contrato de edición en forma de libro y es aquel por el cual el autor le entrega la obra al editor, pero ¿para qué? En principio era para que la edite, para que editara la partitura en forma también de libro. Lo que sucede es que el editor musical actual no es el editor musical del que se creó esas definiciones en la ley de propiedad intelectual antiguamente. El editor musical en la actualidad es una especie de manager de los autores. Es una persona con la que el autor le entrega las obras, esas obras que no han sido grabadas, le entrega las composiciones musicales para que el manager, en este caso el manager editor o el editor manager, se dedique a moverlas dentro del mundo de la música. Se dedique a buscar, por ejemplo, un artista que las interprete y una discográfica que efectúe las grabaciones. Por lo tanto, el editor musical es una persona que sirve como correa de transmisión y es el punto de contacto con el exterior de los autores, de los compositores musicales. Lo que sucede es que, como decíamos, el contrato de edición es el mismo en la ley de propiedad intelectual para el contrato de edición en forma de libro y de edición musical, pero hay unas particularidades en el mundo de la edición musical, en los artículos que se corresponden con la edición musical, que la hacen especialmente peligrosa para los compositores. La fundamental de ellas es que, así como en el contrato de edición en forma de libro, el plazo máximo por el cual el autor le da la obra al editor es de 15 años, es decir, nunca se puede ceder por más de 15 años un autor el libro a un editor, siempre revertirían los derechos como muy tarde en esos 15 años al autor. En el caso del editor musical se elimina ese plazo. Con lo cual, al eliminarse ese plazo, se abre la posibilidad de que el compositor le dé la obra al editor musical para siempre, es decir, hasta que la obra entre en dominio público. En consecuencia, la mayor parte de los contratos de editores musicales con los compositores incluían una cláusula en la cual se decía que la composición musical se entregaba al editor hasta que entrara en dominio público. Es decir, que el autor, el compositor, perdía completamente el control sobre esa composición para siempre. No solo él, sino también sus herederos. Esta anormalidad, que ha sido puesta de manifiesto por muchos autores y muchos profesionales del mundo de la música, no por los editores, obviamente, esa anormalidad hace que cuando un autor le entrega la obra al editor, ya se olvida de la misma. Por lo tanto, nosotros, cuando un autor le entrega la obra al editor, ha de poner una serie de contrapesos, que normalmente no aparecen en los contratos, pero tendrían que aparecer. El primero de ellos: cuando un autor le entrega la obra al editor, es para que el editor la mueva, y para que esa obra sea interpretada por un artista y esa obra sea grabada y comercializada por una discográfica. Pues bien, un elemento que se tenía que poner en todos los contratos es que, en el momento en que se entrega la obra al editor, si en el transcurso de una serie de años, pongamos 3 años, esa obra no ha sido grabada, automáticamente los derechos de las canciones revertirían al autor. ¿Por qué? Porque de otro modo el autor tendría unas canciones que nunca se han divulgado, que nunca han sido publicadas, pero que los derechos los tendría en exclusiva el editor.
El otro de los puntos es que las cesiones, que antes se hacían para siempre, ahora mismo es un poco incongruente. Las cesiones tienen que tener un plazo muchísimo más corto. Un plazo muchísimo más corto. ¿Qué es lo que sucede? Que efectivamente, si el editor ha conseguido que la obra sea interpretada por un artista y grabada por una discográfica, él tendría derecho a cobrar su parte de royalties, para siempre. Pero eso no significa que no pudiera recuperar los derechos el autor y dárselos a otro editor. Otro de los puntos es el porcentaje que se lleva el editor. Tradicionalmente, y en los contratos que todavía aún se siguen firmando, es al 50-50. De todo lo que se recaude, 50% se lo lleva el editor y 50% se lo lleva el compositor, lo cual en la actualidad es un porcentaje demasiado excesivo para los editores, ¿eh? Al menos se debería poner un escalado dependiendo de los royalties que se generen por la obra. Y luego el tercero de los puntos que tenemos que tener en cuenta si somos autores, si somos compositores, para darle al editor, es que el editor, como es lógico, tiene que informar puntualmente, al menos una vez al año, de cómo va la negociación de los derechos sobre las canciones. Es decir, que por ejemplo, si un autor le entrega a un editor una obra y el editor consigue que esa obra sea colocada, por ejemplo, para la banda sonora de una película que se produce en Estados Unidos, pues tiene que explicarle al menos una vez al año exactamente qué es lo que sucede con todas las obras que le ha dado, aunque sea que no ha conseguido colocarlas en ningún sitio. Pues eso lo tiene que hacer el editor sobre todas las obras que le cede el autor. Y además, y esta es otra cosa, que también en algunas ocasiones se olvidan los editores, el editor le tiene que liquidar al autor los royalties, porque efectivamente hay ciertos royalties que son liquidados por la SGAE al autor y al editor por separado, en ese 50%, pero no todos los derechos que liquida la SGAE son los únicos que se tienen que liquidar. Hay muchísimos derechos, como derechos de sincronización, derechos de publicaciones impresas, etcétera, que el editor gestiona por su cuenta. Por lo tanto, para resumir, el editor musical es el nuevo manager de los autores. El editor musical es aquella persona que tiene sus contactos en el mundo discográfico, en el mundo de los artistas, es una figura imprescindible dentro del mundo de la música, pero la cesión de derechos de los autores a los editores musicales tiene que tener ciertos controles de cara a la gestión de los mismos, sobre todo información y liquidaciones por parte de los autores, y otra cosa muy importante, los derechos no se tienen que ceder para siempre y sobre todo las canciones tienen que revertir a los autores si en un plazo muy corto esa canción no ha sido explotada. No se puede permitir el lujo de que un autor componga 100 canciones, ceda las 100 canciones al editor y al cabo de 10 años se hayan publicado 30 y las otras 70 no pueda hacer uso efectivo el autor sobre las mismas porque las ha cedido en exclusiva al editor. Bueno, espero que esto os haya gustado. Si ha sido así, podéis darle a me gusta, podéis compartir el vídeo, por supuesto, si no os habéis suscrito a hacerlo, y nos veremos en la próxima. She loved you first, she loves you now. She loves you when you're not around. The pain is hers, her heart is yours. She'll like you rich, she'll take you poor.